Hablando de la salud, me da mucho gusto recibir aquí Melissa Aros Varela, psicóloga del hospital. Buenos días, Melissa. Buenos días. Y está por acá Javier Ahumada, el doctor. Buenos días, neuropediatra del Hospital San José. Buenos días, Luis Alberto. A ver, dos temas, abordaje multidisciplinario, bueno, y traen unas pláticas interesantes, pero también hay un enfoque sobre los problemas psicológicos, educativos, sociales asociados al COVID. A ver, ¿quién va a empezar? ¿Cómo podemos avanzar con nuestros hijos si hay algún diagnóstico de por medio? Sí, la verdad es que son temas muy interesantes. Me presento y presento al equipo. Somos el Centro de Alta Especialidad en Neurodesarrollo del Hospital San José. Actualmente estamos apoyando mucho al equipo, al personal que está trabajando directamente con casos COVID. Y además estamos ofreciendo unas conferencias virtuales totalmente gratuitas con diversos temas, ¿no? Yo creo que ya se ha hablado bastante de la parte del efecto psicológico que tiene COVID en cuanto al estrés, en cuanto a las emociones. Ya nos han dicho los especialistas que el sistema inmune pues se ve un poco deprimido, pero también pues presenta algunas conductas que no son óptimas para la salud a largo plazo, ¿no? Ujú. Entonces, por lo tanto, ¿cómo podemos avanzar en esto si hay algún diagnóstico de por medio? Lo que sucede antes que nada es que antes de la pandemia estamos acostumbrados los estudiantes a acudir a clases, las personas adultas a acudir a su trabajo y de repente se acaba todo eso y entramos en cuarentena al cual no estábamos preparados. Los niños no están preparados, Y todo, ni los adultos Ujú. tampoco. A trabajar en casa, a ser multidisciplinario en casa, cómo hacer estrategias para que le vaya bien en casa. Es algo muy complicado cuando no se te enseña. Y ese es el gran problema de la cuarentena, que genera mucho estrés, demasiado estrés, sobre todo los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo. Fácilmente el 20% de la población de los niños tienen un trastorno del neurodesarrollo. El que no tiene déficit de atención con hiperactividad tiene autismo, el que no tiene autismo tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de conducta, etcétera, etcétera. Y eso ha generado que los padres que no tienen unas estrategias, se les desbordan los niños en la conducta y pierden el autocontrol, generando demasiado estrés en el niño, pero generando más estrés para los padres. Eso es lo que ocurre. ¿cómo enfrentar esta realidad educativa entonces? Es una realidad, como decía el doctor, ¿no? No estamos preparados, sin embargo, pues somos especialistas, ¿no? En el tema y estamos dispuestos a abordarlo, porque sí creo que como sociedad somos responsables. La escuela, la familia y pues los expertos en salud mental somos los responsables para que este cambio tan fuerte de una pandemia no nos afecte de manera negativa con los niños y adolescentes, ¿no? Y sobre todo, pues también con los padres de familia, como comenta el doctor. Pues bueno, hablar, por eso hablar y hablar y más hablar entre la familia, porque ¿qué hacemos con los padres también? El estrés que sienten es un estrés que baja a los niños, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, si normalmente el ser papá ya es un estrés porque no te educaron para ello. Así es. Y en momentos de pandemia el estrés se exacerba demasiado. Eso me queda claro. Pero, por ejemplo, hay estrategias que les damos a los padres. Por ejemplo, es muy común que los padres, la dificultad número uno sea con los hijos. ¿Qué hacer con mi hijo? Pero también los padres a veces ni ellos saben qué hacer. Y es donde se generan los conflictos. Entonces, por ejemplo, hay momentos de que hay que enseñarle a los padres de que, por ejemplo, los niños deben de tener una rutina para ir a dormir, deben de tener una rutina para levantarse, ¿sí? Deben de planificar qué es lo que se va a hacer cada día, cómo se va a trabajar de lunes a viernes, cómo va a ser el día de descanso el sábado y domingo, que puede ser diferente de lunes a viernes aún en época de pandemia, ¿sí? Cómo debe de ser la alimentación, cómo se debe de manejar el ayudar en el hogar, las estrategias, cómo vestirte, qué hay que hacer, cómo tienes que ayudar en casa, las múltiples ocupaciones, qué actividades te tienen que dar al niño. Debes al niño hacerle programas para que pinte, para que dibuje, para ver una buena película, comentar la película en familia.
Entonces, hay muchas estrategias que se tienen que hacer en los padres para llevar a cabo un ordenamiento, una serie de ejercicios. Los niños tienen que realizar ejercicios, cuando menos 45 minutos diarios. ¿Cómo? Pues a lo mejor hasta en línea, ¿por qué no? En línea se puede llevar los ejercicios, pero hay que hacer ejercicios y sobre todo lo más importante es que los papás deben de tener como una bodega llena de paciencia, porque la verdad se les va a desbordar. A ver, y ya no empiezan las vacaciones, por ejemplo. A ver, Sí, ya comienzan las vacaciones. hablando de todo esto que habla el doctor, muy interesante. A ver, Sí, traemos ahí una propuesta en cuanto a, tenemos que identificar el problema. Cada niño es diferente, cada persona es diferente. Entonces tenemos que tener una fuente del origen del problema, con una evaluación, con un diagnóstico. Entonces, pero antes de eso, ¿no sería bueno llenar la bodega de paciencia? ¿Cómo llenar una bodega de paciencia? primero que nada, pues somos ejemplo Ujú. para los niños. Entonces, si no estamos tranquilos nosotros, si no tenemos buenas habilidades de afrontamiento al estrés, los niños, la verdad, se les va a dificultar bastante. Entonces, tenemos que tener estrategias como mamá, cuidarse a su persona, tener actividades en familia. Tenemos que manejar primero nuestros niveles de estrés como padres de familia. Empezando por ahí, la bodega de paciencia. ¿Qué más? Dices tú, ¿cómo me ven desde cómo me ven físicamente, cómo me visto, cómo hablo, qué como? Sí, también explicarles, ¿no? O sea, la situación que estamos viviendo, la contingencia de salud, es importante comentarles a los niños, pero también de forma asertiva, ¿no? Es decir, cuidar algunas palabras, cuidar algunos términos, pero siempre para poder evitar el estrés o ansiedad, lo que nos ayuda mucho es conocer la realidad. ¿Qué estamos viviendo? ¿A qué nos estamos enfrentando? Doctor, Eso ajá. es importante porque el niño o cualquier persona tiene derecho a saber por qué están en cuarentena. Aún sea el niño que tenga discapacidad intelectual, también tiene derecho a decirle por qué estamos en cuarentena. ¿Por qué? Porque les cambian los hábitos de vida. Entonces, por ejemplo, a un niño que tiene espectro autista, de repente, mamá, yo quiero ir a la escuela. Yo quiero porque yo quiero ver a mi asesora, quiero ver la persona que me ayuda. Yo no me siento a gusto en casa, no me siento. O sea, ese niño ya tenía su rutina. De repente lo sacas de la rutina, lo golpeas severamente. Eso es muy difícil para una persona que tiene fallas en la comunicación social. Entonces son los detalles que hay que cuidar, cómo hacerlo para que el niño entienda que estamos en un proceso de cuarentena y cuánto tiempo va a durar, tristemente, ni siquiera eso le podemos decir, aunque él nos lo va a pedir. ¿Y cuánto tiempo me falta, mamá? Pero igual yo quisiera saber que en 3 meses se acaba esto, pero no sabemos ni cuándo y ese es un gran problema. Uy, qué buen tema. A ver, nos quedan 2 minutos. ¿Tienen charlas virtuales que esto da para Sí, todo? A ver. tenemos conferencias virtuales, se van a transmitir a través de la página de Hospital San José, de Facebook, y de Centro de Alta Especialidad de Ujú. Neurodesarrollo, ¿no? Son miércoles, jueves y viernes de cada semana, lo que resta de junio y todo el mes de julio. Tenemos invitados nacionales, internacionales, y se abordan todos los aspectos que tratan y competen al niño, ¿no? Es decir, efectos psicológicos, estrés materno, crianza parental, estrategias en casa, cómo mitigar las dificultades de aprendizaje, la nueva escuela, porque tenemos pues la nueva normalidad, ¿no? ¿A qué horas son las pláticas? Son a las 10 de la mañana. Tienen duración aproximadamente de una hora y media. ¿A dónde meterse? Vamos a estarlas, por supuesto, ayudando a- a impulsar. ¿En dónde meterse? Sí, hay que meterse a la página del hospital, a Ujú, Facebook, Hospital San José Hermosillo, ujú. y a Centro de Alta Especialidad de Hospital Ahí de mismo. Neurodesarrollo de O sea, te Hospital San vas a José. Ce- Facebook y ahí está el centro de alta especialidad. Sí, Bueno, Centro de Alta Especialidad en Neurodesarrollo.
del Hospital Muy San bien. José. Pues vamos a estarles, por supuesto, anunciando estas pláticas y algunas que se puedan entrevistar con mucho gusto para darle impulso a esta gran actividad y sobre todo que vienen las vacaciones, hay que escuchar a los que saben. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias. Gracias, Javier. Doctor, A gracias. ti, Luis Muy Alberto. interesante. Nos vamos, por supuesto, y si me pueden dejar para estarlo comentando. Corte y volvemos con más información, hablando pasantes médicos que gritan auxilio. No los han ayudado, dice ningún nivel de autoridad. Voy a entrevistarlos. Voy a entrevistar a Minera Penmont, que tiene casos de COVID confirmados en Caborca. ¿Cómo lo enfrentó? Voy a hablar con ellos. También de la violencia en Caborca, con el alcalde de Caborca. Voy a hablar con Jesús Sánchez Colín sobre la propuesta de la gobernadora de los protocolos en bancos, Mayra Leiva y más. Puente a la Salud fue presentado por Hospital San José.